Muy buenas tardes, bendiciones y salud a toda la audiencia y a toda la membresía de este formidable y admirable grupo. Bueno, está en desarrollo un tema muy interesante. De hecho, han habido unas intervenciones bien importantes, bien interesantes que hay que considerar. Yo quiero asegurarle tanto al amado Daniel Jiménez como al resto del grupo que acá pues se estará respetando a las personas que están exponiendo sus puntos de vista. Por supuesto, las teorías o las posiciones que se expongan deben tener su fundamento bíblico, deben tener su asidero bíblico, si son temas bíblicos como el caso que nos toca. La pregunta o el tema fueron Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Bueno, fíjate, quiero comenzar narrando una anécdota de algo que escuché yo acá en Maracaibo, Venezuela, en un programa radial. Un pastor evangélico, me reservo su nombre por respeto a él, porque lo más importante es el respeto a la persona. A este hombre le hacían una pregunta similar. Recuerdo que la pregunta que le hacían era: ¿de dónde salió esa mujer con la que Caín se contrajo matrimonio si apenas había nacido Caín, Abel, y después con la muerte de Abel nació Set? Este pastor respondió de esta manera, textualmente o literalmente respondió de la siguiente manera: lo que pasa, amado oyente, es que nos han mentido, asegurando y afirmando que el primer hombre sobre la tierra fue Adán. Eso no es verdad, decía el pastor. Adán no fue el primer hombre sobre la tierra. Cuando Adán fue creado en el huerto, fuera del huerto, ya había una civilización, ya había un imperio, y este señor, este pastor evangélico, se atrevió a asegurar que ese imperio y esa civilización eran los asiáticos, y comenzó a enumerar: eran los chinos, los japoneses, los coreanos, etcétera, etcétera. Claro, cuando yo escucho semejante, porque es que si vamos a hablar de temas bíblicos, yo creo que la razón del tema es comentarlo, analizarlo dentro de las fronteras donde se dio, es decir, la fuente que originó tal información. Partiendo de allí es donde podemos darle figura, forma o definición al tema que estamos mencionando. Por supuesto que no es así. Es totalmente falso que habían ya hombres en la tierra cuando Adán fue creado. Fíjate, empezando, eso desvirtúa, transgriere, tergiversa y descontextualiza el sagrado texto, la Biblia, el Antiguo Testamento o el Nuevo, como le quieras llamar. Es una violación flagrante, semejante idiotez, semejante babosada, decir que ya habían otros hombres cuando Adán fue creado en el huerto. O sea, en otras palabras, la Biblia mintió. La Biblia engañó a sus audiencias. La Biblia engañó a su público. ¿Por qué? Porque es la Biblia de quien habla de Adán. Dice la Biblia textualmente
que fue el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer hombre, Adán, el primer hombre en pisar la tierra, se llamó Adán. Entonces, aquel concepto, aquella opinión de los asiáticos que ya existían, o sea, que no eran descendientes de Adán, entonces si ya existían y no eran descendientes de Adán, entonces no eran humanos, eran alienígenas, extraterrestres, qué sé yo, pero como la Biblia no habló de ellos, el tema es Adán, el tema no son los extraterrestres, ni son los alienígenas. Yo creo que me estoy explicando, y no es cuestión de tratar de rebatir por querer o caprichosamente una teoría, sino que, por favor, no tiene asidero bíblico. El primer hombre en tocar la Tierra, el planeta Tierra, lo dice la Biblia. Si vamos a hablar de la Biblia, vamos a adherirnos a sus fronteras, a sus parámetros. No podemos salirnos de ella. Entonces el primer hombre fue Adán. Eso, por supuesto que derrumba aquello de que ya habían otros hombres, es decir, paralelos a Adán, primero que Adán o simultáneos con Adán, es decir, esta civilización de la que se habla no fueron descendientes de Adán. Entonces, lo que hay que preguntarse, ¿pero eran hombres? Porque si eran hombres, la Biblia mintió entonces, porque no pudo existir más hombres en la Biblia antes de Adán. Después de Adán sí, pero antes es imposible porque Adán fue el primer hombre sobre la tierra. Ahora, la otra posición que se maneja es que Adán es un concepto. Pues sí, tiene alguna verdad relativa, porque es que Adán comienza a ser un concepto después que Adán cumple con su misión en el planeta. Se originan muchos elementos, un conjunto de culturas, de vehículos culturales, idiosincrasias, y entre ellos, pues, dentro de la tipología hebrea, en el mundo hebreo, se origina lo que es la tipología hebrea. Y para un hebreo, Adán, además de ser el primer hombre sobre la tierra, de ser el primer antepasado, Adán es un concepto dentro de la cultura hebrea. ¿Por qué es un concepto? Porque Adán es representativo número uno del pacto de la ley. Adán es representativo número dos del pecado original. Adán es representativo número tres de la carnalidad. Adán es representativo número cuatro de la maldición. Adán es representativo de todas las consecuencias del pecado. Adán es representativo en muchos casos del diablo y de la naturaleza pecaminosa. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es un concepto, pero no podemos eliminar por esta razón, por esta verdad, de que Adán no haya existido como humano, como hombre, porque de no ser así, tampoco existiera el concepto. El hecho de que Adán haya sido figura del que había de venir, eso no elimina de que Adán haya sido un hombre. Lo que se está hablando es dentro de un lenguaje de prognosis y de soberanía, lo que se está diciendo es lo siguiente. O sea, Adán vino a cumplir con un tipo, con una misión de alguien que es la realidad o la imagen misma de lo que Adán prefigura o representa humanamente en la tierra como ejemplo y como sombra. Es muy distinto a decir de que Abraham no existió como hombre, como ser humano. Entonces, ese punto, pues, quería también resaltarlo, de que el hecho de que Abraham sea un concepto
en algunos lenguajes figurados dentro de la cultura hebrea, como por ejemplo la tipología hebrea, el lenguaje profético, eso no quiere decir que Abraham no haya existido. Si Abraham no existió como ser humano, entonces ¿quién es la cabeza representativa? ¿Quién engendró el género humano? Esa es una pregunta que tendríamos que respondernos. Si Abraham no fue un hombre realmente, un ser humano, entonces ¿quién originó el pecado y quién introdujo el pecado que dañó, separó, eliminó a toda la raza humana, a todas las generaciones en tiempos de la Biblia, quedaron fuera de los pactos, fuera de promesas, fuera de esperanza, fuera de vida, fuera de Dios y de todos sus beneficios? De manera que es más que imposible de un plumazo, por querer, qué sé yo, sorprender o querer impresionar, decir semejante babosada. Así, definitivamente, Adán fue el primer hombre en la raza humana. Ahora bien, en el huerto solo existió Adán, Eva, Caín y Abel. Bueno, por supuesto que no. Y es aquí donde yo quiero entrar a desarrollar pues mi participación diciendo lo siguiente. Por supuesto que fuera del huerto habían personas, porque entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y a quién se llegó Caín? Que básicamente es lo que genera la duda y es lo que hace que muchos especulen y lleguen al extremo de querer aseverar y afirmar de que ya habían seres humanos antes de Adán, o Dios creó otros seres humanos paralelamente o simultáneamente con Adán, pero eso pues echaría por tierra lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 25 en adelante, el apóstol San Pablo, señores, escribiendo su propia teología de lo ocurrido en Génesis y del efecto que Adán causó como el primer antepasado de la raza humana, Pablo en su teología dice de la siguiente manera: porque Dios de una sangre, es decir, de un hombre, hizo todos los linajes de la tierra. Y si usted revisa bien las copias de los textos originales, Pablo lo que está diciendo es que Dios de Adán creó todas las razas, tribus, lenguas que hacen vida en el planeta. Es decir, no hubo nadie en el planeta llamándose hombre que no haya descendido de Adán. Primera, ya como lo dije minutos atrás, por el hecho de ser el primer hombre en pisar la tierra. Ahora viene la pregunta, porque estos son, digamos, estamos abordando el tema desde el punto de vista de su origen, ¿no? Es decir, todos sabemos de que Caín y Abel fueron dos personas, dos individuos que habitaron la tierra en su momento y que descendieron de Adán y Eva. Pero la pregunta la pregunta que se hace, ¿fueron realmente Caín y Abel los dos primeros hijos de Adán? Bueno, aquí sí voy yo a entrar con una particularidad. Esto lo voy a decir a título personal, porque no hay nada en ninguna parte que diga que sí, como tampoco hay nada que lo niegue. Sí, quiero que estemos claros en eso, pero fíjate, según los historiadores, los eruditos y exégetas bíblicos han llegado a la conclusión de que Génesis llega a escribirse
1400 o 1450 años después. Es decir, es tan claro de que, se escribió 1000 y tantos de años después, donde hay discrepancia entre estos historiadores y eruditos y exégetas bíblicos, es entre 1400 y 1450. Bueno, redondeemos 1400 años, se escribió el libro de Génesis, 1400 años después de las escenas, de los sucesos y de los episodios ocurridos en ese lugar, vamos a llamarlo así, que fue el huerto del Edén. Ahora bien, ¿quién lo escribe? No estuvo presente viendo las escenas, no fue un testigo ocular, no fue un testigo presencial para poder afirmar y dar detalles de lo ocurrido. Pero lo que sí es válido, lo que sí es obvio, es que quien inspira, quien ilumina y les revela las escenas o parte de las escenas ocurridas allá en Génesis, en los 3 primeros capítulos, por ejemplo, que es lo que está ahorita el tema que está en discusión, fue Dios. Y quien lo escribió fue Moisés. Yo creo que eso lo sabemos todos acá. Ahora fíjate, Dios se lo revela, pero Dios les revela escenas puntuales, escenas específicas. No todas las escenas, no todos los episodios, no todos los sucesos. Y entre eso que Dios inspira a Moisés, que ilumina a Moisés y le revela a escribir, entre eso que se escribe del libro, hay un dato curioso. Primero, dice el texto que Adán se llegó a Eva y engendró a Caín. Hay un detalle importante allí, que usted lo puede ver como un patrón sistemático y recurrente posteriormente en todas las generaciones que descendieron de Adán. Y es que cuando nacía, porque era una cultura, cuando nacía un varón, automáticamente se le llamaba el primogénito. Pues con Caín no ocurre así. En Caín o con Caín está omitida el término primogénito. ¿Por qué? Primero, hay que tomar en cuenta que ya se había dado una profecía en el mismo capítulo 3, posterior al pecado de Adán y Eva, donde Dios entró en juicio con todos ellos. Entonces se profetiza cuando toca hablar de la serpiente: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y esta te herirá en el calcañar, hablando ya de Cristo, hablando ya del advenimiento del nacimiento de un hombre, nacido de mujer, obviamente, que iba a herir en el calcañar, o debo decir, que iba a destruir la simiente maligna que había entrado, y esta iba a herir en el calcañar a la iglesia. Usted conoce esta profecía. Los descendientes de la serpiente, allí como lo fue la mente carnal, la mente enemiga de Dios, lo que se conoció como la serpiente, el diablo, Satanás, usted lo puede ver en el primer siglo muy obvio, en los evangelios. A la generación que Cristo llamó generación de víboras, camada de serpientes, fueron los fariseos, fueron el sacerdocio levita en pleno, y fueron todas esas religiones, el judaísmo, eso fueron la simiente satánica. Eso es otro tema, pero ahí no hay mucho que discutir, eso está, pero muy obvio. Ok, se da la primera profecía, por ende el Eterno tiene que preservar a quienes tienen simiente.
que son los hombres, y entre los hombres, pues, preservar una línea de hombres sobre los cuales iría cabalgando esa simiente humana, en el caso pues del hombre, sirviendo de plataforma, de acceso, de canal, para que finalmente encarnara la simiente divina, Cristo, y usted sabe esa historia mejor que yo. Y entonces, al no ser Caín el primogénito, porque no se habló de primogénito, ni tampoco lo fue Abel, entonces esto, por supuesto, deja entrever muy claramente de que hubo otros nacimientos anteriores, los cuales pues no tienen simiente, y esa es la mujer. Ahora fíjate, si tú haces un análisis cronológico, desde el momento que la Biblia dice, y se llegó a Adán y a Eva y tuvo a Caín, hasta después, cuando vuelve a hablar la Biblia de Caín, ya Caín era un hombre. Ya Caín era una persona adulta, con capacidad de engendrar. Ahora, ¿cuántos años pudieron transcurrir en el momento que la Biblia menciona de que se llegó a Adán a Eva y engendró a Caín, hasta el momento que lo vuelve a mencionar que ya era un hombre? ¿Qué tiempo pudo transcurrir ahí? Por eso es que Moisés no estuvo en la escena para hablar de detalles, para hablar todos los hechos que transcurrieron 24 horas al día de Caín, desde el momento que es engendrado hasta el momento que es un hombre, cuando mata a Abel. No se puede registrar todo, porque quien registra no estuvo presente, solo fue iluminado, solo fue inspirado para hacerlo. Lo mismo ocurre en los días de Cristo. Quien escribe el Evangelio, según San Juan, él dice, afirma que si se hubiesen escrito todo lo que Cristo dijo e hizo, no cabrían los libros en la tierra. Imagínate la cantidad de milagros que no están registrados en las Biblias. En la Biblia. Imagínate la cantidad de revelación que Cristo habló que no está registrada en la Biblia. Porque si se hubiesen registrado, no cabrían los libros en la tierra. O sea, se usa un lenguaje hiperbólico para querernos decir que serían muchísimos los libros que tuvieran que escribirse. Sin embargo, se escribió lo puntual, lo que el Eterno en su soberanía consideró apto y enseñable para aquellas generaciones. Entonces ese punto es muy importante entenderlo. Yo tengo que dejar por aquí esta parte, esta es mi primera intervención. Quería puntualizar en eso. Entonces, el tiempo que queda es para despedirme de ustedes hasta la próxima intervención, deseándole un fuerte abrazo y motivando a todos los miembros del grupo, sin excepción de nadie, a participar. Por favor, haga preguntas si quiere. Cuestione, pero si va a cuestionar, cuestione con argumentos, no por cuestionar, no por capricho, sino con argumentos. Este grupo está hecho para personas, individuos, pues que ya manejan una madurez importante y que son responsables a la hora de afirmar o de cuestionar algo. ¿Ok? Entonces un abrazo desde la ciudad cálida de Maracaibo, Venezuela, a todos y a cada uno de los miembros de este grupo. Que continúen teniendo un bendecido y saludable día.